Bienvenidos a esta exploración de Crónica de una muerte anunciada. Tenemos unos fragmentos buenísimos de la novela de García Márquez, claro, también apuntes biográficos y un prólogo, muy interesante de Santiago Gamboa. Exacto. La idea es tratar de entender por qué esta historia, ¿no? Una muerte que todo el mundo sabía que iba a pasar, pero nadie la evita. ¿Por qué nos sigue pegando tanto? Sí, totalmente. Y no es solo, digamos, contar la historia otra vez, que bueno, muchos ya la conocen. Es más bien ver cómo García Márquez arma todo esto, ¿sabes? Esta sensación de que no había escapatoria. Ajá. Vamos a ver esa mezcla que hace él, ¿no? Entre crónica de periodista y tragedia griega casi. Y esa idea suya que comentaba Gamboa de que era una novela negra. Y bueno, claro, todo el rollo cultural, la psicología del pueblo. Es que esa es la gran paradoja, ¿cierto? Un asesinato que se anuncia a gritos, por todas partes. Y, sin embargo, sucede. Increíble. Gamboa cuenta eso, ¿no? Que García Márquez te suelta el final en la primera línea, el día en que lo iban a matar. ¡Pum! Para que ya no te preocupes por el qué, sino que te fijes en el cómo pasó todo, en el por qué. Exacto. Te libera de la intriga del final para que te concentres en la maquinaria, en los detalles. Ok, pues vamos a desentrañar esa maquinaria, entonces. Perfecto. Para empezar, quizás recordar un poquito quién era García Márquez, ¿no? Periodista primero, luego el escritor que todos conocemos. Nobel de literatura, claro. El creador de Macondo, el maestro del realismo mágico. Sí, esa forma tan suya de mezclar lo real con lo fantástico como si nada, ¿verdad? Justo eso. Y aunque, bueno, Cien años de soledad es la obra gigante, ¿no? Pero Crónica tiene una fuerza distinta, muy particular. Sí, es verdad. Se publicó en el 81, creo, y está basada en un hecho real que pasó mucho antes. Básicamente, reconstruye cómo matan a Santiago Nazar, los asesinos, los hermanos Vicario, Pedro y Pablo. Gemelos. Gemelos, sí. Y el motivo, supuestamente, es vengar el honor de Ángela, su hermana. Porque el marido, Bayardo San Román, la devuelve la misma noche de bodas. Descubre que no era virgen. Pero, ¿es solo eso? ¿Un simple crimen de honor? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque la novela te lo dice una y otra vez. Nunca hubo una muerte tan anunciada. O sea, los vicarios no se esconden. Para nada. Lo van diciendo por ahí, afilan los cuchillos donde todos los ven. Casi parece que están pidiendo a gritos, «Deténganos, por favor». Sí, es esa sensación. Pero nada. Una serie de casualidades, de malentendidos y sobre todo una especie de parálisis del pueblo entero. Nadie hace nada efectivo. Y el narrador, que se supone que es el propio García Márquez, ¿no? Que vuelve años después, 27 años, dice. Ajá, reconstruyendo todo. Él nos va llevando por todos los testimonios, por este laberinto, y ahí conecta con lo que decías de la novela negra. Si ya sabemos el final, ¿qué quiere que veamos? Quiere que veamos los engranajes, los errores, las omisiones, cómo se justifica la gente. Todo el pueblo. Elimina el suspenso del final para que seamos como observadores forenses de la tragedia. Claro. No es un ¿quién lo hizo?, porque ya lo sabemos. Es un ¿por qué pasó?, pero a nivel de toda la comunidad. Lo de Edipo Rey que se menciona, bueno, es distinto, pero apunta a eso, a cómo la historia se va revelando a sí misma, las verdades ocultas. Eso nos lleva directo al tema de la fatalidad y la responsabilidad, ¿no? ¿Son títeres del destino o la gente es culpable por no actuar? Los propios hermanos Vicario, actuar como a la fuerza casi. Sí, el texto lo dice clarito. Hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo, y no lo consiguieron. Es desconcertante. ¿Cómo se explica eso? Pues lo fascinante, creo yo, es como el hecho de que todo el mundo sepa el plan, en vez de evitarlo, parece que lo sella, como que lo hace inevitable. ¡Qué locura! Se crea una especie de responsabilidad diluida, ¿sabes? Mucha gente piensa, no, seguro ya le avisaron, o no lo van a hacer en serio si todo el mundo lo sabe, o simplemente, pues se distraen. La publicidad del plan lo vuelve más seguro. Paradójico, pero así funciona. Es terrible. Tienes al alcalde, el coronel Aponte, les quita los primeros cuchillos. Sí, pero los deja ir. Piensa que son bravuconadas de borrachos.
No se detiene a nadie por sospechas, dice el tipo, y luego se le olvida avisarle a Santiago. Uf. Y el cura, el padre Amador. Le llega el recado, pero está más pendiente de si llega o no llega el obispo en el barco. Exacto. Cada uno con su excusa, su prioridad. No supe qué hacer, dice después. La única que parece intentar algo más en serio es Clotilde Armenta, la de la tienda donde esperan los vicarios. Cierto. Ella sí le insiste al alcalde, le dice que los detenga para librar a esos pobres muchachos del horrible compromiso. Pero bueno, no le hacen mucho caso. Y la nota anónima, ¿te acuerdas? Que le meten por debajo de la puerta a Santiago. Y nadie la ve hasta que es demasiado tarde. Es como un dominó. Las piezas van cayendo una tras otra. Hay una frase que a mí me impactó mucho de la madre del narrador, que el esposo le dice, oye, pero también somos amigos de los vicarios. Y ella contesta, hay que avisar a Plácida Linero, la mamá de Santiago, diciendo, hay que estar siempre del lado del muerto. Uf, qué frase. Es como la única conciencia moral clara en medio de todo ese caos inminente. Tremenda. Y mientras todo esto pasa, esta red de avisos fallidos, de gente que sabe y no actúa, Santiago Nazar, él en su mundo. Ajeno a todo. Vive sus últimas horas, pues normal. Se levanta temprano, sí con resaca de la boda del día anterior, pero dicen que de buen humor. Tuvo un sueño raro, ¿no? Con árboles, pájaros. Y la mamá, Plácida Linero, que interpretaba sueños. La interpreta al revés. Piensa que es de buena salud. Otro detalle fatal. Es que esos detalles de la mañana son claves. Se viste de blanco, de lino, para ir a ver al obispo. Le gustaban esas cosas de la iglesia, aunque la mamá le dice, ni se va a bajar del barco ese. Sí. Y el texto te lo pinta como, pues un chico de 21 años. Alegre, le iba bien administrando la hacienda de la familia, sabía de armas, pero fíjate qué ironía, nunca las dejaba cargadas en casa. Una costumbre antigua del padre. Y las últimas personas con las que habla, esa tensión que él no capta, en la cocina, con Victoria Guzmán y su hija Divina Flor. Uf, Victoria Guzmán. Había sido amante del padre de Santiago, Ibrahim Nazar. Le tenía rencor, y después admite que no le avisó porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. ¡Qué fuerte! Terrible. Y la hija Divina Flor, pues una niña asustada. Tampoco dice nada. Es que ahí ves cómo los rencores viejos, las historias pasadas, todo eso influye en el silencio. Victoria hasta recuerda que a Santiago le daba horror verla a ella destripando conejos. Qué contraste, ¿no? Esa sensibilidad del chico con la brutalidad que le espera. Sí, y luego sale, va al puerto, habla con amigos, como si nada. Calcula los gastos de la boda de Ángela y Bayardo, acepta ir a desayunar a casa de Margot. Todo normal para él. Completamente inconsciente. Su ignorancia es una pieza clave del rompecabezas, tan importante como el conocimiento de los demás. Entonces, queda claro que la comunidad no es solo testigo, es cómplice pasiva. Ya nombramos al alcalde, al cura, a Victoria Guzmán, pero hay más gente, ¿no? Muchísima. El carnicero que los oye afilar los cuchillos y piensa que son vainas de borrachos. Un amigo de Santiago, Indalecio Pardo, que se lo cruza y no se atreve a decirle. Otro amigo de la familia, Yamil Shayum, que sí intenta avisar, pero ya es tarde. Es un fracaso colectivo clarísimo. Es un retrato brutal de cómo la responsabilidad de uno se pierde en el grupo, ¿no? Nadie siente que sea su deber intervenir directamente. Exacto. Y esa suma de pequeñas inacciones, de que lo haga otro, es lo que permite la tragedia. No es tanto que la gente sea mala, sino una mezcla de apatía, miedo, no creer que vaya a pasar en serio, tener otras cosas en la cabeza. Vayamos ahora al origen de todo este lío. Ángela Vicario y Bayardo San Román. ¿Qué nos dicen los fragmentos de ellos? Ángela. La describen como la más bonita pero criada para casarse y aguantar, ¿no? Sí, pobreza de espíritu, dice el texto. La familia la presiona un montón para que se case con Bayardo, que acaba de llegar al pueblo. Un tipo misterioso, con mucho encanto y mucho dinero, nadando en oro. Bayardo es como un personaje de cuento casi, ¿no? Llega diciendo, busco con quién casarme. Se gana la familia a base de regalos, compra la casa que todos querían. Sí, una fuerza arrolladora.
Pero claro, llega la noche de bodas y descubre que Ángela no es virgen. Y la devuelve a su casa. ¡Boom! Ahí explota todo. Y aquí el punto clave y ambiguo. Ángela, cuando los hermanos la presionan para que diga quién fue, susurra un nombre: Santiago Nazar. Ajá. ¿Pero fue él de verdad? El narrador mismo deja caer que casi nadie lo creía, que a lo mejor estaba protegiendo a otro. Esa duda es terrible, y la novela nunca te la resuelve. Ángela se queda con esa versión años y años. Santiago muere sin tener ni idea de por qué lo matan. Es que eso le añade una capa de absurdo, de injusticia, todavía mayor. Se mata para restaurar un honor, basado en una palabra que quizás es mentira y que nadie se atreve a cuestionar en el momento clave. Y la vida de Ángela después es otra historia increíble. Se obsesiona con Bayardo, el que la rechazó. Le escribe miles de cartas por años. Cartas que él ni abre, hasta que un día, ¡pum!, aparece de vuelta. Con todas las cartas sin abrir, pero dispuesto a quedarse con ella. Es casi otra novela. Es verdad. Mientras tanto, sus hermanos, Pedro y Pablo, pues, se convierten en los verdugos, los ejecutores de ese código de honor. Gemelos, 24 años, y los describen como de buena índole, fíjate. Pero sienten que no tienen otra opción, ¿no? Es su deber. Y todo lo que hacen, afilar los cuchillos en público, esperar a Santiago en la tienda, dejarse quitar los cuchillos y luego ir a buscar otros, parece un ritual, macabro, pero un ritual casi público. Hay diferencias entre ellos, ¿verdad? Pedro, que había estado en el ejército y tenía, una enfermedad, parece más decidido al principio, pero luego duda. Sí, y Pablo, que era como más dependiente, es el que lo empuja a seguir cuando los desarman la primera vez. Dice, es un asunto de honor, actúan por convicción, o es la presión social, la obligación. Probablemente una mezcla, ¿no? Se rinden diciendo eso fue un asunto de honor. Y en la cárcel, cero arrepentimiento. Sus vidas después, quedan marcadas para siempre. Pero se ven a sí mismos como instrumentos de una ley no escrita, más fuerte que la ley normal. Totalmente. Y la manera en que Gabo cuenta todo esto, es que es fascinante cómo arma el rompecabezas. Usa testimonios, recuerdos, reconstruye todo con una precisión, de relojero suizo, pero no en orden cronológico. ¿Cómo definirías ese estilo? Es una mezcla genial. Tiene el rigor aparente de una crónica. Sí, cita fuentes, investiga. Pero a la vez, tiene esa atmósfera pesada, fatalista, de tragedia griega. Y la estructura de ir revelando cosas poco a poco, como él decía, de novela negra. Ajá. El tiempo está fragmentado. Escuchamos muchas voces. Y todo eso te mete en la historia. Te hace sentir atrapado en algo que ya pasó pero que estás reviviendo. Es inevitable. Hablemos del clímax entonces. El asesinato mismo. Santiago por fin se entera, corre hacia su casa. Pero su madre, Plácida Linero, comete el error fatal. Cierra la puerta principal. Cree que ya está adentro, a salvo. ¡Qué tragedia! Ese portazo es el último clavo en el ataúd, literalmente. Y ahí queda, a merced de los vicarios. El ataque. Lo describe con una crudeza, pero casi como un ritual también, ¿no? Sí, una crudeza terrible. Y los hermanos parecen hasta torpes. Después confiesan lo difícil que es matar a un hombre. No es nada heroico, es una carnicería, fea, sucia. Los detalles son espeluznantes, sobre todo ese final. Santiago, ya herido de muerte, se levanta, camina, agarrándose las vísceras. Entra por la puerta de atrás y se cae en la cocina. Es casi surrealista. Esa caminata final es una de las imágenes más brutales y potentes de la literatura, yo creo. Te muestra la resistencia de la vida, sí, pero también la soledad más absoluta. Un hombre muriendo solo, rodeado de gente que sabía que lo iban a matar. Y su lucidez final. Que me mataron, niña güeñé. Uf. Es desgarrador. Y encima la autopsia, que la hace el cura porque no hay médico. Otra masacre, dice el texto. Más allá de lo forense, ¿qué nos dice esa autopsia tan improvisada? Pues nos dice mucho sobre el pueblo, ¿no? La incompetencia, la improvisación que sigue reinando incluso después de la tragedia. Es como si profanaran el cuerpo de Santiago por segunda vez. Claro. El informe que hace el cura, con errores, diciendo que tenía hepatitis, muestra cómo la verdad sigue siendo difícil de agarrar, manipulada
incluso en lo físico. Y el olor a Santiago que dicen que perseguía a todos, sobre todo a los hermanos en la cárcel. Es como el recordatorio físico de la culpa que flota en el aire. Y las consecuencias se ven por todos lados, ¿no? La novia de Santiago, Flora Miguel que se escapa, gente que se muere del susto o se vuelve loca, el alcalde queda traumatizado, el juicio, el sumario, incompleto, partes perdidas. La muerte de Santiago rompe algo en esa comunidad. Totalmente. La fractura en muchas maneras, visibles e invisibles. La novela, con estos fragmentos, nos muestra eso. El choque brutal entre un código de honor ya viejo que pide sangre, Ajá. una cadena de errores humanos, de mala suerte, que arman un destino terrible, y una comunidad entera que, al final, falla en proteger a uno de los suyos. Entonces, el gran mérito de García Márquez aquí, más allá de la historia en sí, que es impactante, es usarla para abrir en canal esos mecanismos sociales, psicológicos, la culpa, cómo recordamos las cosas, la presión del grupo, lo difícil que es saber la verdad. Exactamente. Convierte un crimen que todos sabían que iba a pasar en una radiografía de cómo somos, ¿no? De cómo funcionan las comunidades cerradas. Por eso va mucho más allá de contar un suceso. Es universal. Y nos deja con esa pregunta final, ¿no? La que mencionaba Gamboa y que seguro nos hacemos todos al leerla. Si sabemos desde la primera página que Santiago va a morir, ¿por qué seguimos muy en el fondo esperando que pase algo? Que alguien llegue a tiempo, que la puerta no se cierre. Buena pregunta. Quizás esa tensión entre lo que sabemos y lo que deseamos revela nuestra propia lucha para aceptar lo inevitable. O nuestro deseo, ¿no?, de poder cambiar el pasado. Puede ser. O quizás es solo la prueba definitiva del poder que tiene una buena historia, que te atrapa tanto que quisieras poder meterte y cambiarla, aunque sepas que es imposible. Y te preguntas, ¿es solo la crónica de una muerte? ¿O es más bien la crónica de cómo todo un pueblo puede fallar moralmente? Casi sin darse cuenta. Donde el arte respira y que el arte se inspira. Si eres hombre, son Podcast. Si un fan de podcast.